Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y de regreso a Directo al Punto, soy Adaitza Cortés y sigo aquí acompañándole en su programa Directo al Punto a través de las 12 emisoras de la cadena Guapa Radio. Ahora entramos a un segundo panel y les había prometido que ahora, a raíz de tanto que se ha discutido sobre el tema de la estadidad, sobre el ELA, que si el ELA está muerto, que si la estadidad no va para ningún lado, y no se sabe quién enterró a quién, y más lo que ha pasado ahora mismo en Estados Unidos, que la Cámara aprobó lo de Washington, y entonces pues dicen que en el Senado no va para ningún lado, y que aunque lo aprobaran en el Senado para Estado 51, que el presidente de los Estados Unidos no lo va a firmar, y así las cosas, hay mucho tema de qué hablar, y quisimos tener aquí con nosotros a Joel Salgado por el tema de la estadidad, y obviamente él milita en el Partido Progresista. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estamos? A todos los radioescuchas, muchas gracias por darme esta oportunidad de expresar nuestros pensamientos y nuestra reflexión en cuanto al momento histórico que está viviendo Puerto Rico. Y también nos acompaña el ex senador de nuestro país, Gerardo Toñito Cruz, muy conocido y que obviamente milita en el Partido Popular Democrático. Bienvenido. Saludos, buenas noches a Adaitza, a Joel, a los amigos de Guapa Radio. No, déjame corregir esto porque la otra vez se me olvidó. No fui senador, yo fui comisionado electoral y secretario. Sí, si es sobre posición pública, alcalde de Ceiba, pero hasta ahí llegué. De todo, no hombre, no. La gente te conoce de todo a ti. Sí. Mira, vamos a ver cómo lo empezamos. Yo creo que es importante lo que está ocurriendo, pero a ustedes del Partido Popular le dicen, muchachos, ese partido está enterrado, está muerto, ellos no saben que le están haciendo el velatorio, y entonces a los estadistas pues le dicen y se burlan, ¿verdad?, de que la estadía no va para ningún lado, que los americanos no nos quieren, etcétera. Así que yo creo que es importante establecer cada uno. ¿Con quién empezamos? ¿Quiere Toñito Cruz? Mira, yo te tengo que decir, no es que el Partido Popular esté muerto, lo que pasa es que si tú tienes al enemigo golpeándose a sí mismo, tú no quieres interrumpir eso porque a lo mejor lo dañas. Así que mejor es manos afuera, que ellos se encarguen de esto. Ya del 9 de agosto en adelante tú verás otro Partido Popular Democrático atendiendo varias cosas. Aquí hay un plebiscito. Bueno, la palabra no es plebiscito realmente, aquí hay un referéndum. Un referéndum. Aunque en la ley, curiosamente, en la parte que tiene que ver con las definiciones, hay un momento dado que lo llaman indistintamente una cosa o la otra, pero realmente esto es un referéndum. Y aquí se le preguntará al país por cuarta vez consecutiva a partir del 1998, no sobre sus preferencias de estatus, por eso es que es un referéndum. Ahora es si acepta o no una de esas alternativas. La gran pregunta es, que yo la he hecho en otras ocasiones, de hecho la vengo haciendo desde el 2012 para acá, es si hay alguien en el Congreso de los Estados Unidos o Casa Blanca que esté esperando esos resultados. Porque si la contestación es no, la realidad es que esto es un ejercicio en futilidad. De ahí que quizás yo no le veo mucho entusiasmo más allá de lo que mucha gente en Puerto Rico conoce y un sector importante del Partido No Progresista, de que este referéndum no tiene ningún otro propósito, pero ningún otro, que no sea de alguna manera entusiasmar a las huestes estadistas para que acudan a votar en las próximas elecciones, algo que ya había intentado con algún nivel de éxito Luis Fortuño, pero que al final del día, en lo que se refería a su candidatura a la gobernación, no lo pudo salvar ni tan siquiera eso. Así que yo, así de introducción, te tengo que decir, yo no, y lo digo públicamente, yo llevo ya 2 eventos plebiscitarios, no que la he hecho en blanco, déjame repetir eso, no es que la eche en blanco, es que ni la toco tan siquiera, porque yo le prohibí a mi mano derecha tocar una papeleta plebiscitaria si no hay un compromiso del Congreso de resolver este tema. Vamos entonces en esa introducción con Joel Salgado, licenciado. Adelante, bienvenido nuevamente. Bueno, con mucho respeto al compañero, parece que no conoce la historia de cómo los territorios se hicieron estados. Le voy a mencionar
dos ejemplos. En el caso de Hawái, en el 8 de noviembre de 1940, el territorio de Hawái celebró un plebiscito, estadidad sí o no, sin el aval del Congreso. Y eso es historia. Usted puede ir ahora mismo a Google, escribir plebiscito, estadidad sí o no de Hawái 1940 y se dará cuenta que no tenían ningún aval del Congreso. Inclusive en ese momento se establece que solamente 5 senadores y 12 representantes, imagínate, en alguna medida estaban más o menos a favor de que se celebrara un plebiscito. Así que históricamente el territorio de Hawái celebra un plebiscito, estadidad sí o no, sin que haya ambiente en el Congreso, y ahí es que empieza con esa herramienta de la victoria del sí en Hawái en 1940, en donde el sí ganó con 66%, que no es una ventaja tan elevada. Empieza entonces el cabildeo en el Congreso con esa herramienta, ese mandato de los ciudadanos del territorio, y se tardó 19 años. Hasta el 1959 no se celebró ningún otro referéndum en Hawái, hasta que el comisionado residente pudo convencer al Congreso de validar ese referéndum y finalmente se admite como Estado. Así que nunca en la historia de los Estados Unidos ese primer referéndum, estadidad sí o no, ha requerido el aval del Congreso. Igual ocurrió con Alaska. En el 1946 se celebró un referéndum, estadidad sí o no, sin ningún aval del Congreso, y no fue hasta el 59, con el cabildeo obviamente de los de Alaska, hasta que finalmente se convenció. Dato interesante, del 1940 al 1959, el Congreso bloqueó la estadidad para Hawái 17 veces. Así que, si nos dejamos llevar por la historia, ningún plebiscito que se haya celebrado en Puerto Rico entre 3, 4 opciones tiene validez, porque el Congreso solamente aprueba y reconoce la expresión de estadidad sí o no como un mandato al Congreso. ¿Y cuál es el mejor ejemplo y más reciente? El de hoy. La Cámara de Representantes Federal aprobó, validó el referéndum estadidad sí o no que celebró Washington, D.C. el 8 de noviembre del 2016, en donde ganó el sí por 89%. 4 años más tarde, obviamente los representantes de Washington, D.C., cabildeando en el Congreso con el instrumento del referéndum, estadidad sí o no, logran 26 de junio de 2020 que la Cámara de Representantes apruebe a Washington, D.C. como Estado 51. Lo que significa que este referéndum del 2020 es la primera ocasión que Puerto Rico va a celebrar un referéndum válido históricamente y validado por el Congreso tan reciente como hoy. Así que el discurso del Partido Popular, de los que se oponen a la estadidad, de que se han celebrado un montón de plebiscitos y el Congreso no se ha movido, la respuesta es muy sencilla. Nunca se ha celebrado, ¿verdad?, electoralmente un proceso aprobado y validado históricamente por el Congreso. El 3 de noviembre del 2020 será la primera vez. De ganar el sí, tendremos la herramienta que necesitamos para ir al Congreso a cabildear hasta que el Congreso apruebe la admisión. La noticia positiva que les tengo a los estadistas es que en el 100% de las veces que un territorio ha votado que sí, en el 100% de las veces
el Congreso ha admitido al territorio como Estado. Y Washington, D.C. y Puerto Rico no van a ser la excepción. Vamos entonces con Gerardo Toñito Cruz. Bueno, yo me alegro que entonces estoy hablando con alguien que conoce la historia. Yo le quiero decir con compañeros, yo también la conozco. De hecho, no hay tal cosa como que un territorio le dé ningún mandato al Congreso. Así que ese título y ese lenguaje que se utiliza en la Ley 51 poco le importa al Congreso, esa es la realidad. Número uno. Número dos, en los casos de Alaska y de Hawái, también hay que mencionar que ambos estados habían intereses. Si lo vetaron por un tiempo en el Congreso, por algunos motivos muy particulares que se dividen en quién podía estar al frente, si republicanos o demócratas, son otros $20. Pero había un interés de los Estados Unidos de que en algún momento esos dos lugares, por razones económicas, se convirtieran en estados. Pero si yo preguntara cuál es la razón económica que pueda tener los Estados Unidos para incorporar a Puerto Rico, la contestación es cero. Porque de hecho, si el compañero conoce bien la historia de las 37 territorios que se convirtieron después en estados de los Estados Unidos, uno de los factores más importantes es que ellos mismos, cada uno de esos territorios, pudiera ser económicamente viable bajo la estadidad. Esa no es la situación de Puerto Rico. Por eso voy a reiterar lo que dije. Yo le obligué a mi mano derecha que hasta que no haya un compromiso del Congreso de los Estados Unidos para escuchar el resultado de un plebiscito, no pienso votar. Ese es un plebiscito que nadie espera los resultados. Esto no es nada nuevo. Esto ocurrió bajo Luis Fortuño y esto ocurrió también en el 1993. Así que esa es la pura realidad. Tan es así, Ajá. que si yo fuera a tomar como buena el argumento del compañero Salgado de que lo que había que hacer era un referéndum sí o no, entonces la pregunta se escocota de la mata. ¿Y qué hicimos entonces? ¿Por qué hicimos los anteriores eventos plebiscitarios? Que aquellos sí eran plebiscitarios. ¿Por qué los hicimos? No tenía ningún sentido. Así que yo les deseo suerte. De verdad les deseo suerte. Yo les puedo decir que nadie en los Estados Unidos el 3 de noviembre está esperando estos resultados. Le pregunto, en el caso del Partido Popular, ahorita... Yo quiero responder a eso. Sí. Mira, el argumento de que Puerto Rico no representa una ventaja económica para Estados Unidos, eso no se sostiene con los datos. Puerto Rico ahora mismo representa una economía de 120 billones de dólares todos los años en muchas empresas de los Estados Unidos. Número dos, el nivel de desarrollo que tiene Puerto Rico en el siglo XXI comparativamente con Hawái o Alaska en el 1959 es por mucho superior, pero por mucho. Tercero, el elemento económico ciertamente es un elemento que se toma en consideración, pero se toma en cuenta también, al igual que pasó en Hawái, que los residentes de Puerto Rico son ciudadanos americanos. ¿Por qué? Porque la igualdad de derechos tiene un peso en la democracia de los Estados Unidos. Así que si Puerto Rico representa una economía de 120 mil millones para los Estados Unidos, porque eso es el dinero que se mueve todos los años en Puerto Rico, y si somos ciudadanos de los Estados Unidos y ya hay más puertorriqueños en los estados que en la isla, así que los puertorriqueños son importantes electoralmente en Estados Unidos, eso tiene una importancia increíble a la hora de solicitar la estadidad. Algo que no tenía Hawái y no tenía Alaska, porque no lo podían argumentar, era que no tenían 200,000 ciudadanos que hayan ido a la guerra a defender a los Estados Unidos. Cuando usted le habla a un congresista de que 200,000 puertorriqueños han ido a batalla a defender a los Estados Unidos, eso tiene un peso bien grande y un significado bien grande en la cultura de los Estados Unidos. Así que Puerto Rico ha estado integrado completamente a la economía de los Estados Unidos, a la cultura, al gobierno desde el 1898, y yo creo que Puerto Rico tiene
mucho más posibilidades de ser Estado que Washington, D.C., por ejemplo, quien tiene un mandato constitucional de que nunca será Estado. Así que el argumento de que Puerto Rico no tiene un atractivo económico es falso, porque Puerto Rico hasta el 2008 fue el quinto mercado económico más importante de Estados Unidos. Obviamente ahora mismo no lo es por el colapso, pero Puerto Rico tiene toda la posibilidad de volver a ser este quinto, cuarto, tercer o primer mercado en Estados Unidos. Y el mejor ejemplo, ¿cuál es? Tanto republicanos como demócratas quieren que Puerto Rico se convierta en el hub número 1 de la manufactura de fármacos de los Estados Unidos y del mundo. Están buscando que se muden de China a Puerto Rico montones de farmacéuticas. ¿Por qué? Porque la mano de obra de Puerto Rico es inteligente, la infraestructura es desarrollada, es territorio de los Estados Unidos, las universidades de Puerto Rico son acreditadas por todas las entidades de Estados Unidos y les representa un gran atractivo que Puerto Rico sea ese centro de fármacos a nivel mundial de los Estados Unidos. Así que Puerto Rico tiene muchos atractivos para los Estados Unidos y muchas conveniencias. Si el Partido Popular las quiere esconder o no las quiere ver, no hay problema. Entiendo que no conviene para perpetuar el ELA y la colonia, pero la realidad es la realidad. Vamos con Geraldo Toñito Cruz. Mira, yo quisiera... En el 1991 fue la última vez en el Congreso de los Estados Unidos que había una verdadera intención de discutir esto, de brindar un espacio al pueblo puertorriqueño, en condiciones iguales. Se presentaron así proyectos de ley donde se iban a viabilizar definiciones para cada una de las opciones que tradicionalmente se han considerado en Puerto Rico. Doc John. Correcto. Okay. Ese proyecto se aprobó cómodamente, todos los esfuerzos en la Cámara de Representantes se dieron muy bien. De hecho, todo eso inició en la Cámara de Representantes. No obstante, hubo obstáculos en el Senado de los Estados Unidos. Repito, 1991. Yo creo que ya Puerto Rico había demostrado que nuestros muchachos habían estado en la guerra de Corea, habían estado en la guerra de Vietnam, habían colaborado y siguen colaborando en las Fuerzas Armadas. Y en 1991, republicanos, los mismos que dominan hoy el Senado de los Estados Unidos, paralizaron los intentos de viabilizar una consulta de todas las opciones, no amañada como se estuvo haciendo en el 2011 y 2017, sino una consulta verdadera donde cada partido político definía sus fórmulas políticas. No hubo problemas con el proyecto de la independencia, no hubo problemas con la definición que se le dio al Estado Libre Asociado. Se paralizó en el Senado de los Estados Unidos por el proyecto de la estadidad. Y ya nuestros muchachos habían ido a la guerra, no una, varias veces, y seguían allí. Así que esa historia de que los Estados Unidos están locos por darnos la estadidad porque los puertorriqueños participan en las milicias y van a la guerra, no es cierto. De hecho, en ese año, 1991, y sí, es verdad, como dice Salgado, Puerto Rico tenía mucho que aportar en términos económicos y tenía una economía mucho más saludable que la que tiene hoy. Lo que yo estoy sosteniendo no es si Puerto Rico representa una ventaja o no, es que la economía de Puerto Rico no hay forma que puedan demostrarle a los congresistas, particularmente a los senadores republicanos, que Puerto Rico tiene la habilidad de sostenerse, y ese es un criterio fundamental para aceptar territorios a convertirse en Estado. Esa es la historia de todo aquel que haya estudiado los 37 territorios que se han incorporado después como Estado. Esa es la realidad. El factor económico es de los importantísimos. Puerto Rico no da la talla. Así que lamentablemente, vuelvo y repito, este es un evento de referéndum que nadie está esperando en el Congreso de los Estados Unidos, que su único intento es para llevar a una gente a votar en las próximas elecciones por el PNP. No tiene ningún otro propósito. Voy a una pausa.
Cuando regresemos, yo quiero que definan el ELA, que pues hay muchos de centro, del medio, del lado. Entonces, que Tú no definan sabes también con la quién te estadidad. estás dando. Entonces, en adición, quiero que nos diga el amigo Toñito Cruz cómo van a trabajar, porque como se dijo que pues se le iba a recomendar a los populares que votaran la papeleta en blanco, que iban a boicotear este proyecto, pero muchos populares temen en perder su ciudadanía y temen un sinnúmero de cosas, pues a la hora de votar van a tocar esa papeleta. Tal vez algunos hagan como usted, pero vamos a una pausa y regresamos en breve. Esto es Directo al Punto. Esta es la poderosa cadena Guapa Radio, la única cadena con 6 emisoras AM y 6 emisoras FM cubriendo toda la isla. Escúchenos en la banda FM por el 95.3 FM San Juan, 101.5 FM Ponce, 100.9 FM Mayagüez, 93.3 FM Arecibo, 100.1 FM. No me dio tiempo, ¿me escuchan? Sí, ahora. No me dio tiempo de presentarlo, pero bueno, ya ustedes Saludos. en el primer toma y dame. Tranquila. No, vamos a ver si podemos seguir este panel. A la orden. Porque yo creo que hay mucho que hablar y toda la semana siempre vamos a hablar. No sé, o sea, esto va a ser. Mira, entonces, me voy ahora. ¿Quién fue el último que habló? Toñito, ¿verdad? Sí. Pues entonces entras tú a defenderlo, a definir lo de la estadidad, porque él me tiene dos preguntas que contestar. Lo de definir en él. Vale. Habla el ¿Cuál va a licenciado ser para la Charles votación? Thomas. Ayuda a personas a erradicar quiebra. Okay. Los últimos años han sido muy difíciles para la familia puertorriqueña. 2 huracanes, una junta fiscal, varios terremotos y ahora el coronavirus. Si como consecuencia tu casa o carro está en atrasos y no sabes cómo pagarás tus deudas de préstamos y tarjetas, es hora de considerar la quiebra. Este es el mejor momento para liberarte de esas preocupaciones y recuperar tu paz mental. Oriéntate, llama hoy 787-250-5075, 250-5075. Los negocios cerrados, las ayudas del gobierno no llegan, las deudas siguen acumulándose. ¿Qué hacer? Le habla el licenciado Ignacio García Franco, conocido abogado de asuntos financieros. Ante esta crisis, hemos ampliado nuestro programa de educación legal. Sintonícenos para conocer cómo resolver los problemas legales que impactan su bolsillo. En Alerta Legal le hablamos de tú a tú, sin intermediarios. Todos los sábados con el licenciado García Franco a las 9 de la mañana, aquí por Cadena Guapa Radio. No se lo pierda. ¿Necesitas una biopsia de senos o cirugía oncoplástica? En el SBC Clínicas de Senos, dirigido por la cirujana doctora Zenaida Méndez y su grupo de cirujanos, estamos listos para atenderles lo antes posible, tomando las medidas para su seguridad por el COVID-19 y la de nuestro personal. Para citas, llamar al 787-740-2120, 787-740-2120 o escribir en Facebook bajo SBC Clínicas de Senos. Ayúdanos a ayudarte. Alerta puertorriqueño. El que juega por necesidad, pierde por obligación. Servicio público de Guapa Radio. Escuchas Guapa, La cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico. La poderosa. Avance informativo. Tanto la Casa Blanca como los demócratas del Congreso favorecen incluir otra ronda de cheques de estímulo en un próximo y aparentemente inevitable paquete de ayudas para impulsar la economía estadounidense, seriamente abatida por la pandemia del coronavirus. Mientras, en Washington, D.C. se debaten varias propuestas que en su mayoría incluyen un cheque de al menos $1,200 a cada persona. Legisladores republicanos del Senado aún no están muy convencidos, argumentando el alto costo de los pagos directos a los contribuyentes. Guapa Radio 835. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció hoy una extensión y reforzamiento de la cuarentena en Buenos Aires y su cinturón urbano desde la próxima semana, que implicará restricciones en la circulación del transporte público y paralización de miles de comercios ante el aumento de los casos del coronavirus. Las medidas están destinadas a la capital y a una treintena de localidades que la rodean, situadas en la provincia de Buenos Aires.
donde se concentran la mayoría de los contagios. En el resto del país, la presencia del virus está mucho más acotada. Guapa Radio, 8:35. Y el juez José L. Párez Quiñones del Tribunal de San Juan determinó causa para arresto contra una mujer residente en ese municipio por agredir a otra fémina con un arma blanca. Según las autoridades, Somaira Ortiz Reyes, de 39 años, agredió a Yubexi Báez Collazo, de 40, con un cuchillo en presencia del hijo de 5 años de la perjudicada. Báez Collazo resultó con heridas que requirieron 68 puntos de sutura en los brazos. Ortiz Reyes quedó en libertad luego de pagar una fianza de $40,000 impuesta por el juez. La vista preliminar quedó pautada para el 9 de julio. Guapa Radio, La Poderosa, 8:36. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos con nuestro panel Estadidad versus Gela, y está por aquí con nosotros Gerardo Toñito Cruz y el licenciado Joel Salgado. Y le toca el turno a Joel de definir hacia dónde la gente tiene que mirar con la estadidad, recordándole siempre que la gente dice que la estadidad la impulsan con miedo y siempre están atemorizando a la gente, así que me gustaría que usted nos diera más detalles. Bueno, mira, primero pues quisiera tocar el punto que tocó el compañero sobre si en el 1991, cuando Puerto Rico estaba mejor económicamente, en mejor posición, obviamente como yo comenté ahorita, hasta el 2008, pues Puerto Rico fue el quinto mercado más importante para las empresas americanas. ¿Por qué en ese momento Puerto Rico no se hizo estado? Y la respuesta es muy sencilla. Puerto Rico como único se va a hacer estado es que los ciudadanos que viven en la isla expresen mayoritariamente que quieren la estadidad. En el 1991, como todos sabemos, la estadidad nunca había tenido una victoria. Así que era imposible que fueran representantes de la isla al Congreso a decirles, mira, tengo un plebiscito en donde ganó la estadidad o tengo un referéndum, admite a Puerto Rico como estado. O sea que ciertamente para ese tiempo no existía una expresión mayoritaria, y por eso en estos tiempos de bonanza económica que fueron los 90, pues no se le dio a Puerto Rico la oportunidad de ser estado, porque en ese momento debo admitirte que no había una mayoría de los ciudadanos que quisieran la estadidad. Diferente es, ¿verdad? En el 2012, una mayoría que votó en el plebiscito apoyó la estadidad, y en el 2017 se ve obviamente que los que fueron a votar, que sabemos que fueron un 23%, pero el 97% de los que fueron apoyaron la estadidad. Así que el proceso por el cual Puerto Rico va a comenzar a ser estado comienza a partir del 3 de noviembre del 2020. Es la cuenta regresiva, siempre y cuando gane la estadidad el sí por mayoría, porque es el proceso que el Congreso reconoce, el mismo que Washington, D.C. celebró el 8 de noviembre del 16, Hawái celebró en el 1940 y Alaska celebró en el 1946. Ahora bien, yo les quiero traer un punto que no se ha discutido, ¿verdad? Pero yo creo que es muy importante, porque yo creo que el compañero aprecia mucho su ciudadanía americana. ¿Qué consecuencias va a tener históricamente si la mayoría del pueblo de Puerto Rico vota que no quiere ser parte de los Estados Unidos? Eso representaría, número uno, un rechazo de ciudadanos americanos ser parte de los Estados Unidos, y como el plebiscito estadidad sí o no
ha sido reconocido por el Congreso como el único mecanismo para escuchar la voluntad del pueblo, el Congreso va a recibir un voto por el no como un rechazo, y a partir de ese momento comenzará la cuenta regresiva para que Puerto Rico se encamine a la independencia. El político, el comentarista, el analista que no te diga eso, que te diga que para el Congreso no significará nada un rechazo de que Puerto Rico sea parte de los Estados Unidos, te miente. En el caso de Filipinas, Filipinas le votó que no quería ser Estado y hoy en día es independencia. Filipinas votó para ser independiente y el Congreso va a recibir un voto por el no como un voto por la independencia, por la separación permanente de Puerto Rico de los Estados Unidos. Si tú me dijeras que es un plebiscito entre cinco opciones y gana el ELA o gana el otro, bueno, como el Congreso no entiende qué es eso del ELA, el Congreso no reconoce eso como un proceso que ellos reconocen como que es válido ante el futuro del estatus, pues yo te diría que no va a tener grandes repercusiones, pero siendo esta la primera vez en la historia que Puerto Rico va a votar estadidad sí o no, que Puerto Rico va a decir, quiero seguir siendo parte, quiero ser parte de los Estados Unidos sí o no, de votar que no, el Congreso lo va a ver como un rechazo y todos esos planes que hay de farmacéutica, de que Puerto Rico sea el centro de la producción de fármacos, que Puerto Rico sea ese lugar especial para Estados Unidos, eso se va a descartar porque esa expresión de no quiero ser parte de Estados Unidos se va a ver con incertidumbre, se va a ver de mala forma, inclusive yo me atrevo a decir que ante la circunstancia política de Estados Unidos, Donald Trump y las situaciones que hay internacionalmente, la noticia de que un territorio de Estados Unidos rechazó a los Estados Unidos va a ser portada en todos los periódicos del planeta. ¿Por qué? Porque hay muchos medios en contra de Estados Unidos, de Donald Trump, y eso va a ser mal recibido por el Congreso republicano, por el Congreso demócrata, por los candidatos políticos de Estados Unidos, y Puerto Rico poco a poco va a sentir el rechazo de Estados Unidos, el comienzo al proceso hacia la independencia. Y todo aquel que vaya el 3 de noviembre a votar tiene que llevar un mensaje claro de que Puerto Rico sí quiere ser parte de los Estados Unidos. Es el único mensaje que va a provocar que se traigan todas las farmacéuticas a Puerto Rico, que Puerto Rico tenga el apoyo de Estados Unidos, porque Puerto Rico validó que quería ser parte de Estados Unidos. Y número 2, va a ser la herramienta perfecta, ideal, histórica de todo territorio para comenzar un cabildeo en el Congreso, que como ya vimos en Hawái, se tardó 19 años. En el caso de DC, no sabemos cuánto tiempo se tarde, pero ya vimos que la Cámara lo aprobó. Así que yo invito a todos los que me escuchan que si usted valora la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, la ciudadanía y todas las oportunidades de prosperidad que van a venir para Puerto Rico, propuestos en el Congreso por republicanos y demócratas, vote que sí por la estadidad el 3 de noviembre. Ahorita me vas a definir la estadidad, vamos al turno entonces de Geraldo Toñito Cruz. Le pregunto cómo van a manejar ustedes el tema de que si van o no van a respaldar este plebiscito y lo que implica, y obviamente pues la definición para ustedes de lo que es ahora mismo el ELA, porque aparentemente la mitad del grupo de los populares piensa de una manera mucho más izquierda y otros pues son más de centro, y me gustaría, ¿qué es lo que ahora mismo? Porque tienen 3 candidatos a la gobernación en las primarias. Eso es fácil. Número 1, sí, los populares tomaron la decisión, nuestro partido tomó la decisión de ir a votar por el no el día 3 de noviembre. Y la razón es bien sencilla.
No, nadie está esperando estos resultados. Esto no va a ocurrir nada. Cuando a las 6:30 de la tarde se den los resultados que ganó el no, las alcapurrias y el Luquillo van a costar lo mismo, las llantas de sus vehículos van a costar lo mismo, la gasolina no va a subir, aquí no va a caer nivel, aquí no va a pasar absolutamente nada, porque nadie espera este resultado. Este es otro plebiscito más o otro intento de consulta sobre el tema de estatus para votar un dinero cuyo único propósito es atraer al electorado del Partido Nuevo Progresista. No tiene ninguna otra consecuencia. Donald Trump no va a caerse de la cama porque ganó el no en Puerto Rico. Los japoneses no van a recibir ninguna primera noticia allá en Japón sobre este resultado. La gente en Filipinas va a estar lo más feliz porque nadie está esperando este resultado. 1. 2. Con relación a la definición, ¿cuánto me gustaría dar una definición? Lo que pasa es que yo me he leído el proyecto de ley número 51. Bendito, y no pidieron la definición de Lela. Porque aquí se va a votar estadidad, sí o no. Y nos las hicieron sencillas. Todo el mundo sabe que la estadidad no es mayoría en Puerto Rico. Así que todo el pueblo, la mayoría del pueblo de Puerto Rico se puede volcar por el no. Lograron unir a todo ese sector que no quiere que Puerto Rico se convierta en estado a votar por el no. Por cierto, un sector de los PNPs no es estadista. Y eso el Partido No Progresista lo debió haber aprendido hace tiempo y no se han dado cuenta. Un sector del PP, no es el más grande obviamente, pero un sector de ese partido no es estadista y no va a votar a favor de la estadidad, mucho menos porque no va a producir ningún resultado. De hecho, y cuando yo escucho hablar sobre anteriores resultados a favor de la estadidad, pues no, yo no puedo coincidir con el análisis que hace el amigo Joel, y de hecho tampoco coincidían los congresistas, por eso es que la estadidad no avanzó nada en el 2012. Número 1, en el 2012, el PNP, que de hecho lo venía haciendo desde 1998, el PNP sabía que si ponía el ELA en la papeleta, no le ganaba, jamás la estadidad le iba a ganar el ELA. Y entonces lo diluyó de alguna manera y el Partido Popular va a ese evento, a la quinta columna, que es ninguna de las anteriores, y hasta eso le ganó a la estadidad. Y en el 2012, entonces se inventan, oigan bien, porque esto, bueno, a mí me gusta hablar con una persona que habla de historia. No se atrevieron a definirlo Estado Libre Asociado, lo llamaron Estado Libre Asociado Soberano. 2012, 5 años después, invitan a los puertorriqueños a otra papeleta plebiscitaria, entonces lo llaman Libre Asociación / Independencia, actual estatus territorial. O sea, era cualquier cosa menos Estado Libre Asociado. No se atreven a enfrentar al Estado Libre Asociado. Y esto es lo último, para decirte. Cuando usted suma los resultados, la votación en el 2012 de aquella papeleta que se echó en blanco y la alternativa que favoreció a Aníbal Acevedo Vilá, porque el candidato a la gobernación era Alejandro García Padilla y había pedido que esa segunda papeleta se echara en blanco. Esos en blancos, esas papeletas en blanco, y los que votaron por ese ELA soberano, que no es el Estado Libre Asociado que impulsó el Partido Popular Democrático, también le ganaron a la estadidad. Eso es lo más grande. Pero entonces, vamos a, para efectos de los amigos Radio Escucha, no solamente por el plebiscito, ustedes tienen elecciones en noviembre, o sea, si la gente que está indecisa hoy o las personas que van a votar por primera vez quisieran saber, no, que el ELA es lo que estamos viviendo, no, si le fuéramos a dar una definición, ¿qué es el ELA? ¿Qué le decimos? ¿Pero por qué quieren definirla? ¿Alguien? No, yo no. ¿Por qué? Cuéntame. Yo creo que todo partido debe tener un ideal, digo yo. El día que la pongan en la papeleta, la definimos con mucho gusto, pero como no va a leer el proyecto, los populares saben que ya sí o no. Mira, no es Estado, no es libre. Mira, le juro. Sí, eso es. ¿Tú sabes lo que Joel y yo estamos de acuerdo? En lo que Joel y yo estamos de acuerdo. Mira, Geraldo, en verdad, yo hice este panel por la cantidad de gente que me escribía y mira, dile, yo quiero que el ELA se defina, pero ¿qué es el ELA? Yo, oye, voy a hablar sobre eso. Los populares no saben lo van a definir. El día que el PNP ponga un plebiscito que le pida al Partido Popular una definición, se la van a dar. Pero yo no estoy de acuerdo con Joel cuando él dice que los congresistas en Estados Unidos no entienden eso de ELA. De hecho, tampoco entendieron eso de estadidad jíbara. Jamás lo entendieron. Y el PNP lo tuvo que desaparecer de la historia. Así que el día que lo pongan en la papeleta, lo definimos.
Pero el La 3 de razón noviembre es no hay ni independencia, ni el soberano, ni el agrandado, ni el extra crispy. No hay nada de eso. Mira, Joel, bueno, la estadidad existe en la papeleta. La razón por la cual el compañero no puede definir el ELA es porque el ELA no existe. Hay una diferencia entre no poder y no querer. Es un invento que no existe y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los últimos dos casos ha expresado que Puerto Rico es un territorio como lo era en el 1898, que le aplican los casos insulares. Así que el ELA fue un invento populista de Luis Muñoz Marín para que la gente se sintiera que tenían una opción de estatus que no fuera la colonia, pero fue un engaño del Partido Popular que con como el la estadidad jíbara, algo así. Que con el tiempo todo el mundo se ha ido convenciendo de que el ELA es una colonia, un territorio y no es un estatus permanente. Como la estadidad existe en la papeleta, necesito que me la defina para que le diga a la gente. Pero con el beneficio de que yo quiero que me expliquen qué es eso de obligaciones, que no lo entiendo bien. Que cuando dicen algo de obligaciones, ¿qué es eso? En español, en arrabichola, ¿qué son obligaciones? Bueno, o sea, la estadidad es cuando un territorio se une a los Estados Unidos en igualdad de condiciones y en igualdad de obligaciones. Ajá, ¿qué son las obligaciones? De condiciones, voy primero con las buenas noticias. Ajá. Igualdad de condiciones, voto por el presidente, representantes poderosos en el Congreso que velen por el bienestar de nuestra gente, ¿verdad? Igualdad de beneficios de los estados, del gobierno federal con sus territorios, con sus estados, ¿verdad? Calidad de vida, programas sociales extensos y obviamente que Puerto Rico por fin pueda disfrutar del 100% de los derechos constitucionales bajo la bandera americana. ¿Y cuáles son las obligaciones? Ir a la guerra, que ya lo tenemos, pagar contribuciones federales que solamente pagarían aquellos con un ingreso mayor de $60,000, porque bajo los parámetros federales una familia que gana menos de 50,000 es una familia pobre, así que básicamente el 75% de los que viven en Puerto Rico no pagarían contribuciones ¿Y los federales, arbitrios? Pero sí. ¿Cómo? ¿Los arbitrios federales los pagaríamos? Pues sería lo mismo que se pagan ahora. Porque No, Puerto Rico está sujeto a las leyes de cabotaje y yo quiero que tengamos congresistas como los tiene Hawái para eliminar las leyes de cabotaje, pero ahora mismo pues no tenemos ese poder. Así que Puerto Rico puede luchar por su bienestar, porque bajen las contribuciones cuando tengamos 6 representantes y 2 senadores con derecho al voto en el Congreso. Las condiciones de Puerto Rico, las obligaciones contributivas pueden cambiar dramáticamente si Puerto Rico tuviera el poder del voto en el Congreso. Esos son los beneficios de la estadidad y yo considero que son excelentes. Joel, no. Sí. Allá hay 50 estados con 2 senadores cada uno y hay 400 y pico de congresistas. 435. Exacto. Dime uno de esos estados que se haya librado de las contribuciones de los árbitros federales. Dime uno. Bueno, han cambiado, o sea, las reformas. Yo no pregunté si han cambiado. Sí, todos tienen. Por lo tanto, la invitación. Pero espérate. Cuando decimos que vamos a asumir la responsabilidad de obligaciones son Déjame contestarte. El presidente Donald Trump, tan reciente como hace 2 años, aprobó una reforma tributaria en los Estados Unidos que hace que todos los estados se beneficien de los incentivos contributivos de la reforma. Por ejemplo, ahora mismo todos los estados se benefician de que cualquier manufactura fuera de los 50 estados quiere traer mercancía a los estados, tiene que pagar un 20%. Si esas fábricas se mudan para los 50 estados,
no solo tienen que pagar un 4%. ¿Qué significa eso? Que si Puerto Rico fuera Estado, ahora mismo nos estuviésemos beneficiando de la reforma tributaria que aprobó Pero Trump. chicos, hoy no pagamos contribuciones, no me digas eso, Joel, no me digas eso. No me digas eso. Pero déjame ver si entendí algo, Joel. Cuando tú hablabas de que vamos a pagar contribuciones, pero nos tienen que quitar lo de la ley de cabotaje, que nos cobran ahí otra cantidad de dinero también. No, que Puerto Rico va a tener el poder político por primera vez para tener congresistas con derecho al voto que vayan al Congreso a aprobar que se eliminen las leyes de cabotaje. O sea, déjame explicar eso bien. Eso es un derecho que tienen los puertorriqueños si Puerto Rico fuera Estado. Ahora mismo no tenemos ese poder. No. Vamos a decir las cosas como son. Hoy en Puerto Rico, o la mayoría de los puertorriqueños pagan contribución sobre ingresos y pagan arbitrio, aquellas cosas que tengan un arbitrio. Sí, un arbitrio. Pero escúchame, le toca a la legislatura estatal, sea colonia o sea Estado, decidir si pagamos más o pagamos menos contribución sobre ingresos o arbitrio. El Estado de la Florida, por ejemplo, decidió no va a cobrar contribución sobre ingresos, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría, 48 estados, tienen las dos, las contribuciones y arbitrios federales, y tienen las locales. Yo lo que pregunté es que me dijera cuál de los congresistas pudo eliminar las contribuciones y arbitrios federales en su estado, porque hoy Puerto Rico no las paga. Bueno, no excepto paga, los empleados federales. Lo único que no paga Puerto Rico son contribuciones sobre ingresos federales. Y locales, estatales. No paga. Exacto. Ahora bien, esas son las obligaciones. Yo siempre le he propuesto al Partido Nuevo Progresista o a los estadistas que no son parte de ese partido, a que tenemos que preparar una reforma tributaria para ver cómo quedaría Puerto Rico considerando las contribuciones federales cuando sea Estado y considerando los 10,000 millones de dólares en fondos federales que van a llegar según el examen de El GAO. 10,000 millones de dólares adicionales van a llegar a las arcas de Puerto Rico cuando sea Estado. Eso significa que Puerto Rico puede reformar sus contribuciones porque al recibir 10,000 millones más del gobierno federal para el gobierno, para educación, programas sociales, Puerto Rico no va a tener que pagar las contribuciones sobre ingresos estatales que tenemos ahora mismo. Y mi propuesta siempre ha sido, estadista, tenemos que preparar una reforma tributaria que baje las contribuciones estatales sustancialmente ante la realidad de que Puerto Rico se haga Estado y tengamos que pagar contribuciones sobre ingreso federal a aquellos que ganen más de $60,000 al año. Así que yo tengo la solución a tu preocupación. Así que yo te invito a que te unas a mí para crear una reforma tributaria del Estado de Puerto Rico para que cuando seamos Estado se pase a la legislatura de Puerto Rico, se apruebe y los boricuas saben lo que van a tener que pagar. Dentro de 60 años. Comentario final de Geraldo Toñito. Mira, yo antes que se me olvide, porque nos están escuchando en los Estados Unidos, recibí un mensaje de una amiga allá en Filadelfia, de Chulín y su esposo, su familia. Saludos a ellos allá en Filadelfia y a todos los puertorriqueños que nos escuchan afuera. Yo invito a la gente a salir a votar en las primarias y que vaya a votar en las elecciones generales. Aquellos que se identifiquen con esa papeleta de estatus, que para mí es un referendo, y ahí Joel y yo estamos coincidiendo, usted haga su mejor ejercicio. Todos los puertorriqueños que Puerto Rico no quiere que ese Estado, tienen que votar por el no, y ya está. Y yo les garantizo que al otro día los pastelillos y las alcapurrias de los kioscos de Luquillo seguirán costando lo mismo. Ni van a bajar ni van a subir, porque nadie está esperando esos resultados. Licenciado Salgado. Bueno, yo invito a todos los que me escuchan a que si usted aprecia que Puerto Rico siga siendo
parte de los Estados Unidos, usted atesora su ciudadanía, usted quiere llevarle un mensaje al Congreso claro de que quiere que Puerto Rico continúe siendo parte de Estados Unidos y no quiere la independencia, usted vaya y vote que sí, sea usted estadista, PNP, sea usted popular, estadolibrista, la contestación y el mensaje al Congreso debe ser que Puerto Rico atesora su relación con los Estados Unidos y que Puerto Rico sí quiere seguir siendo parte de Estados Unidos como Estado, porque obviamente es la única alternativa que nos trae igualdad de derechos, igualdad de condiciones y prosperidad económica, porque le voy a dar una noticia. El estado más pobre de los Estados Unidos es Mississippi y tiene un salario promedio de $40,000 al año. El país más rico de Latinoamérica es Chile y tiene un salario promedio de $15,000 al año. Puerto Rico es un territorio y sin ser estado tiene un salario promedio anual de $24,000 al año. Así que la mejor alternativa de prosperidad para Puerto Rico es la estadidad. Y se parecería mucho a Hawái, en donde el salario promedio de los hawaianos es $75,000 al año. Asegura. Y eso pagan contribuciones, ¿verdad que sí? Y eso pagan contribuciones. Joel, pagan contribuciones ellos, ¿verdad? El que gana paga. Pues. Conversando, este panel, este junte está chévere, así que vamos con agradecerle al licenciado Joel Salgado y a Gerardo Toñito Cruz por haber estado con nosotros representando sus ideales, estadidad versus ELA, ¿verdad? Aunque ambos militan Partido No Progresista, Partido Popular Democrático, así que ya estaremos conversando la semana que viene con más información, porque en la política todos los días nos dan comida, nos dan carne para seguir hablando. Nos fuimos, amigos, será hasta el próximo lunes en otra edición de este programa Directo al Punto. Que la pasen bien. Buenas noches. Esta es